No, muy buenas, muy buenas tardes, noches a todos los presentes. Bienvenidos a Maestrías para el Desarrollo de la Escuela de la Producción y la Competitividad de la Universidad Católica Boliviana. Eh, Muchas gracias a todos por haberse dado cita. Vemos que hay prácticamente un centenar de personas que están presentes para escuchar algunos tópicos muy importantes, muy interesantes y muy relevantes en estos tiempos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, con tantos desafíos que se tiene, que no solamente corresponden a una economía, sino a todo lo que tiene que ver con los temas de desafíos como medio ambiente, como temas de bienestar social, etcétera. Y en esta ocasión quiero dar la bienvenida y presentar al director de la Maestría en Gestión y Políticas Públicas, al profesor Gonzalo Chávez, una persona con una vasta experiencia que creo que no necesita una presentación adicional y quien además ha estado desde los inicios del programa de Maestrías para el Desarrollo. Así que, estimado Gonzalo, a usted la palabra y bienvenidos a todos. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a todas, todos. Soy el director de Gestión y Políticas Públicas y hoy día les voy a hablar del futuro. Hoy día les vamos a cambiar la vida. Para esto vamos a hacer una presentación muy breve. ¿Qué es gestión y políticas públicas? Y cuando estemos hablando de gestión y políticas públicas, vamos a hablar de la macroeconomía, cómo la macroeconomía es parte esencial de las políticas públicas y en qué contexto estamos ahora. O sea, vamos a aplicar lo que probablemente, si tú vienes a trabajar y estudiar con nosotros, podrías especializarte en temas macroeconómicos. Así que comencemos esta nuestra presentación, que la estamos haciendo simultáneamente por el Facebook de la Escuela de Producción y la Competitividad. Pasen la voz si alguien está por ahí. Lo estamos haciendo también por mi TikTok personal y por el TikTok de la Escuela de la Producción y la Competitividad. Así que tenemos un programa con gente que está en nuestras redes sociales, pero también a través del Zoom. Muchas gracias por estar acá y ahora vamos a comenzar a contarles de qué se trata este sueño, de qué se trata la maestría en gestión y políticas públicas y cómo la macroeconomía es fundamental en estos momentos. Bien, quiero presentarles y decirles que este programa es el más antiguo que tenemos en la Universidad Católica Boliviana, en la Escuela de Producción y la Competitividad. Esto es nuestro programa de excelencia. Este es el programa que tiene el vínculo principal con una de las mejores universidades del mundo, que es la Universidad de Harvard y concretamente la Escuela de Políticas Públicas en la Universidad de Harvard. Así que permítame conducirlos por lo que significa esta maestría en gestión y políticas públicas. Ok, ¿qué es la EPC? La EPC es la Escuela de Negocios de la Universidad Católica Boliviana, ¿no es cierto? Y está reconocida como la mejor de Bolivia. ¿Y qué hace una maestría en gestión y políticas públicas en una escuela de negocios? Pues representa y lo que muestra es la necesidad de complementariedad que tiene que haber en concepto, en ideas, en trabajos entre lo que es la política pública y lo que es al mismo tiempo la gestión administrativa privada. Así que somos la Escuela de Negocios de la Universidad Católica Boliviana, que tiene una maestría en gestión y políticas públicas. Esta maestría de gestión y políticas públicas es la más antigua de nuestro programa. Está dirigida a gerentes públicos y a líderes del desarrollo. Queremos que ustedes vengan a ser parte y sean parte de la solución. Aquí queremos transformar nuestra economía, queremos transformar nuestras instituciones, queremos transformar nuestro país. Por lo tanto, esta es la maestría que, si tú quieres ser líder para el desarrollo, eso es para ti. Lo que apuntamos, y es bien interesante, ¿cuál es el grupo que nosotros apuntamos? Aquí nosotros, por supuesto, nos interesa profesionales
que trabajan o quieren trabajar en el sector público para hacerlo más eficiente, para hacerlo más competitivo, es decir, para que uno pueda generar valor para nuestra sociedad, tanto la gerencia dirigida al Estado general, pero también municipios y gobernaciones. Nos interesan profesionales también de la cooperación internacional, que quieren tener una visión de la política pública de la economía boliviana. También, por supuesto, a lo que se conoce como lo público no estatal. Lo público no estatal son las organizaciones no gubernamentales, las fundaciones y obviamente todos los emprendimientos sociales. También a la gente que trabaja en el sector privado, pero que está conectado a lo que pasa con el sector público. Para esos profesionales también está dirigido esta maestría. Finalmente, si tú quieres ser parte de la transformación, si tú quieres ser parte de la transformación digital, si quieres ser parte de la revolución que tiene que producirse en la política pública, pues este es el espacio donde deberías trabajar con nosotros. Ya entro un poquito a contarles cómo está compuesto este programa. Este programa está compuesto en primer lugar de lo que son los diseños de las políticas públicas. Cómo se las concibe, cómo se las maneja, cómo se las articula, cómo se las implementa. Después, por supuesto, no es solamente el diseño de la política pública, sino también la administración de esto, la gerencia del día a día, los instrumentos y la actitud que tienes que tener para tomar decisiones en el sector público. Y otro elemento central de nuestra maestría en gestión y políticas públicas es el entorno económico, el entorno macroeconómico, que en breve vamos a estar hablando para que ustedes sientan cómo sería una clase, cómo es tan importante, ¿no es cierto?, la macroeconomía en especial en una situación como la que estamos viviendo ahora, o sea, muy aplicado a nuestra realidad. Como les decía, en la parte de economía, tenemos microeconomía. No podríamos entender las políticas públicas si no entendemos cómo funcionan las empresas, cómo funcionan las personas, cómo toman decisiones. Por supuesto, la macro, pero vista desde la perspectiva del desarrollo. Y finalmente, ¿qué impacto esto tiene en la economía? También tenemos los contenidos de políticas públicas en general, sectoriales, políticas sociales, descentralización y desarrollo local. Imagínense, este país que tenemos que construir va a necesitar muchísimo de desarrollo local. El tema de la competitividad, porque nosotros entendemos que son las naciones que son competitivas, no solamente su sector privado. Y para que su sector privado sea competitivo, por supuesto que necesitas que el sector público también sea competitivo. ¿Qué hacemos en la inserción internacional? Es clave, nuestra política exterior, nuestra política económica internacional, tenemos que entender eso también. Después está todo el tema que tiene que ver con recursos naturales y medio ambiente. Vivimos una transformación significativa en lo que significa los recursos naturales y, por supuesto, el medio ambiente. Ese va a ser nuestro horizonte fundamental. Y, por supuesto, infraestructura. Ahora bien, en temas de gerencia, pues un buen gerente público tiene que conocer de finanzas públicas, tiene que conocer de evaluación de proyectos, tiene que conocer de estrategia, tiene que conocer de ética y responsabilidad. Eso es fundamental. No es posible construir un país si no hay ética dentro de nuestro Estado. Y, por supuesto, un Estado más chico, más pequeño, más eficiente, pero sobre todo, necesito con gente responsable, competente y ética. Vamos a trabajar con eso. También en nuestro programa de gestión y políticas públicas de la EPC tenemos el tema de negociaciones y liderazgo. La vida está hecha de negociaciones, todo el tiempo negociamos. Entonces, vamos a trabajar con negociaciones y liderazgo. Ahora bien, este es nuestro programa. Miren, así cortito, rápido, concreto, pero lo importante que queremos mostrarles es cómo la macroeconomía, ¿no es cierto?, es fundamental para las políticas públicas. Cómo enseñamos la macroeconomía y cómo la aplicamos, porque eso sí, esta es una maestría muy aplicada a la realidad económica del país. Más tarde, cuando termine esta introducción a lo que es la macro, les vamos a decir dónde nos pueden buscar, dónde nos pueden llamar, les vamos a dar las informaciones administrativas de lo que es gestión y políticas públicas. Entonces, vamos a hablar un poquito de la macroeconomía, como si estuviéramos en nuestra primera clase de la maestría en gestión y políticas públicas. Yo soy el profesor de macroeconomía en esta
universidad, en esta gestión y políticas públicas, y ahora voy a intentar mostrarles, aplicando a la realidad boliviana, cómo yo enseño macroeconomía y lo importante que eso tiene para un gerente público. Así que vamos a entrar ahora directamente a hacer la presentación. A ver, lo primero que hay que entender, ¿no es cierto? Que hay que distinguir lo que es la macroeconomía, el estudio de los grandes agregados macroeconómicos, el consumo en general de un país, la inversión pública y privada de un país, ¿no es cierto? Lo que hace el gestor público a través de gastos, inversiones, impuestos. También podemos hablar de todo lo que significa la política monetaria, la política fiscal, los resultados que esto tiene en la inflación que nos toca todos los días en el bolsillo, en el crecimiento económico que te muestra el empleo también que hay en la economía. Es decir, la macroeconomía es la visión global, es la visión integral. Imagínate que tú puedes subirte en un gran Zeppelin o en un gran avión o helicóptero gigante y puedas sobrevivir, sobrevolar la economía y vas a ver las articulaciones que se están produciendo. Esas articulaciones uno tiene que aprender a entenderlas. Ahora, hay muchas maneras, hay escuelas de pensamiento macroeconómico complejas, muchas veces controversial, pero ¿por dónde comenzamos a hablar de la macroeconomía? Yo diría que lo más importante es comenzar con lo que se llama una ecuación básica en la economía, donde tenemos acá el producto de la economía. Enseguida voy a explicar un poquito en detalle esto. El producto, el consumo, más la inversión que realizan las empresas, más el gasto público que se realiza en un país, más el sector externo, que para simplificar nuestro análisis, en un primer momento en la macroeconomía decimos, señores, exportaciones menos importaciones. Pero sabemos que el sector externo, o sea, la manera en que nos conectamos al sector externo es a través de lo que se conoce como la balanza de pagos, donde registramos el comercio exterior y de vuelta. Nosotros registramos también inversión extranjera directa, préstamos, ganancias. Es decir, el sector de la balanza de pagos no es otra cosa que la relación que tiene un país con el resto del mundo a través del comercio, las finanzas, la inversión. Pero para simplificar en este modelo, lo primero que hacemos y decimos, el sector externo lo vamos a simplificar y vamos a decir que simplemente está vinculado a lo que es la balanza comercial. Es decir, exportaciones, lo que vendemos afuera, menos importaciones, lo que compramos en bienes y servicios de afuera. Ahora bien, cuando hablamos de la macroeconomía, hablamos del Producto Interno Bruto, del PIB. ¿Qué es el PIB? El PIB es toda la riqueza generada en un año por la economía, por todos los factores de producción. Pueden ser nacionales o pueden ser externos. En otros países al PIB lo llaman producto geográfico, porque mira la geografía y sabe qué actores económicos y qué están produciendo en ese determinado año. Por lo tanto, ¿no es cierto? Esa es lo que entendemos primero por el Producto Interno Bruto, que aquí se llama IE, Producto Interno Bruto, que cuando se vea la macroeconomía en su visión más general, decimos que esto es la contabilidad nacional. O sea, ¿quién se encarga de medir, entender, analizar y dar datos sobre el Producto Interno Bruto? Es el Instituto Nacional de Estadísticas, por ejemplo. Para tener una idea, ¿qué pasó con el PIB en Bolivia en los últimos años? Pues ha estado decreciendo. Después, en el año 2000, por ejemplo, este PIB, este PIB, en el año 2013 casi llegó al 7% al año. Después bajó a 5, 4. El 2019 ya era 2%. Vino la crisis de la pandemia y tuvimos un decrecimiento del Producto Interno Bruto. O sea, crecimos, pero hacia abajo. O sea, había una recesión económica. Y eso fue -9. Después saltamos a 6 en el año 2021 y después en el 2022 crecimos alrededor de 2,5% y el año pasado 2%. Entonces, cuando uno quiere ver cuál es la situación de una economía, tiene que entender qué pasa con su Producto Interno Bruto, cómo está creciendo la economía.
Y ese crecimiento uno tiene que intentar explicarlo, ¿no es cierto? Entonces, si esto ha sido 2, si ha sido 4, si ha sido 5, si ha sido 6, es cuánto la economía está creciendo. ¿Es el único indicador de desarrollo? No, pero es el más importante, el Producto Interno Bruto. Una vez que yo conozco lo que es el Producto Interno Bruto, yo tengo que intentar explicar cuáles son las razones por las cuales el Producto Interno Bruto sube poquito o decrece inclusive. Tengo que saber cuáles son esas razones. Para eso simplifico la economía y digo, miren, a ver, el producto depende de lo que la gente consume todos los días. En este instante alguien está comprando bienes y servicios, alguien está en un restaurante, una empresa está vendiendo algún producto. Entonces, lo importante es el consumo, cuánto las personas consumen en un país. Y, por ejemplo, ¿de qué depende el consumo? Yo tengo que intentar entender por qué la gente consume más o consume menos. Y el consumo, vamos a ver, va a depender del ingreso disponible. O sea, al final del día, lo que tú consumes, depende cuánto ganas en tu salario nominal, donde te sacamos los impuestos, el Estado te saca los impuestos y ese es tu ingreso disponible. Si tienes mucho ingreso disponible, consumirás mucho. Si tienes poco ingreso, consumirás menos. Entonces, un elemento central de la macroeconomía es el consumo. Y como vamos a ver enseguida, este fue fuertemente impulsado en los años que estamos viviendo en la macroeconomía concreta en Bolivia. Pero vamos por partes. En el caso de la inversión es otro elemento. Entonces, ¿qué determina el producto? El consumo de la gente. El otro elemento que determina este producto, cómo mueve el PIB, cómo crece o decrece toda la economía en los bienes y servicios, el otro elemento central es la inversión. Y aquí hablamos exclusivamente de la inversión privada. Y para simplificar, los macroeconomistas decimos, la inversión depende de la tasa de interés. ¿Qué es la tasa de interés? El costo del dinero que tú te prestas de un banco para realizar una actividad productiva. Si la tasa de interés es elevada, digamos 8, 10%, tú vas a invertir menos porque ese dinero es caro. Porque las personas, las empresas, las instituciones no invierten necesariamente con su plata, sino que se prestan del banco para realizar un proyecto productivo o si ya existe una empresa, para hacer las operaciones con esa empresa necesitan capital de giro. Entonces, la tasa de interés es clave para saber si la inversión sube o baja, la privada. Ahora, si sube la tasa de interés, pues generalmente se la compara con la rentabilidad que tengas en tu empresa. Y si esta fuera, digamos, una rentabilidad de 8% que esperas al año porque has abierto un restaurante, porque has abierto una pollería, porque has abierto una librería, y la tasa de interés está 9, 10%, tú no te vas a prestar dinero. Entonces, cuanto más elevada es la tasa de interés, menor va a ser la inversión. Y al revés, ¿no es cierto? Si la tasa de interés baja a 5, 4, 3%, el universo de proyectos rentables va a aumentar porque tú vas a tener una tasa de inversión, ¿no es cierto?, más elevada porque el dinero está barato. Entonces tú vas a poder prestarte dinero. Además, como ya hemos dicho, la rentabilidad que tú estás esperando en tu negocio es 8%, 8% es mayor que 3 o 4% del préstamo, entonces vale la pena. Entonces, el Estado muchas veces, o el mercado muchas veces, hace subir o bajar la tasa de interés y eso tiene un impacto, ¿no es cierto?, sobre la inversión en un país. Entonces, ¿quién maneja, o de alguna manera, el mercado debería manejar las tasas de interés? Pero en nuestros países, en toda América Latina es igual, los bancos centrales, a través de la venta o la compra de bonos, ¿no es cierto?, regula esta tasa de interés. Entonces, el segundo elemento de esta ecuación macroeconómica básica es la inversión. La otra es el gasto público, tan polémico, tan cuestionado muchas veces, ¿no es cierto?, pero en algunos casos necesario, que en realidad aquí reflejamos la intervención del Estado en la economía. Podríamos decir gasto público e inversión pública para ser más precisos. ¿Y esto de qué depende el gasto público? Depende, ¿no es cierto?, de los impuestos
los impuestos que yo recibo como Estado, menos las transferencias que yo realizo. Entonces, un Estado recibe para hacer sus cosas impuestos y esos impuestos se convierten, y ojalá que fuera bien, en infraestructura, en educación, en salud, ¿no es cierto? Y hay el gasto además corriente que está vinculado a la mantención de los trabajadores que hay en el sector público, o el gasto puede estar asociado al pago de un bono, o la inversión puede ser en infraestructura, puede ser en educación o en salud. Por lo tanto, la segunda variable importante de esta ecuación macroeconómica es lo que se llama el gasto público. Ahora, todo esto que acabo de describirlo se llama la famosa demanda interna. Esta es la demanda interna de la economía. Y eso es lo que mueve la economía. En los últimos años se ha hablado mucho de esto. Estamos activando la demanda interna. Y en gran medida es a través del gasto público o de la inversión pública. ¿Ok? Bien, pero una economía también pues no es solo cerrada. Necesita conectarse con el resto del mundo. Necesita conectarse con otros países. Y en este caso, para simplificar, decíamos exportaciones menos importaciones. En el caso boliviano, hasta el 2000, más o menos 15, 16, teníamos superávit comercial. ¿Qué significaba eso? Que lo que vendíamos afuera, nuestras exportaciones, eran mayores que lo que comprábamos de afuera, que eran nuestras importaciones. Entonces, a esto llamamos, a esta parte llamamos demanda externa. Entonces, como podrán ver, esta ecuación muy sencillita nos permite ya analizar la macroeconomía de un país, porque ya tenemos las principales variables agregadas que nos permiten decir por qué una economía está creciendo o por qué una economía está decreciendo. Y vamos a hacer una explicación de la situación económica de los últimos años en Bolivia, utilizando este modelito que es sumamente sencillo, ¿no es cierto? Y por supuesto, vamos a discutir que estos modelitos tan sencillos también tienen sus controversias. Van a venir las personas más keynesianas, neo-keynesianas, gente que cree que el Estado juega un papel central en la economía y va a tener una lectura de esta ecuación macroeconómica. Va a venir alguien que es más liberal, neoliberal, que cree más en las fuerzas del mercado, también va a tener una lectura de la situación que pasa en base a esta ecuación. Entonces, vamos por partes. Entonces, veamos el Producto Interno Bruto. A ver, y agarremos, digamos, el periodo, para tener una idea, agarremos el periodo primero 2006, ¿no es cierto?, a 2014, que es un periodo de auge de este sector. Este es el periodo donde Bolivia tuvo precios de las materias primas, gas, minerales, soya, elevadísimos, y por lo tanto comenzamos a acumular un superávit comercial. Ese superávit comercial pues se tradujo, por ejemplo, en el incremento de las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia. Como te sobraba plata, te sobraba dólares, este sector externo, pues parte se gastaba y parte, por supuesto, tenía que ver con ahorrar y ponerlo en las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia. Ahora, entonces, entre el 2006 y el 2014 tuvimos un auge acá. Entró mucho dinero, llovió dinero en la economía boliviana a través de que las exportaciones, por ejemplo, en 2014, 2013, 2014, llegaron a 13.000 millones de dólares, de las cuales 6.600 millones de dólares, aquí 6.600 millones de dólares, venía del sector gas. Este es el momento en que Bolivia recibía un shock externo positivo. Entraban muchos recursos a la economía. Esos recursos que entraban a la economía fueron primero a alimentar, ¿no es cierto?, el Estado. ¿Por qué? Porque nuestros impuestos, por ejemplo, vinculados al comercio exterior y en concreto al gas, lo que se llama la renta gasífera,
toda la plata que venía del gas, de los 6.600 millones de dólares, se iban al Estado, y eso equivalía a 5.489 millones de dólares, incluyendo mercado interno. Por lo tanto, en ese momento, el Estado era rico, tenía dinero, tenía muchos ingresos, y estos ingresos fueron fuertemente utilizados para activar el gasto público, para aumentar la inversión pública, y se financiaban, por supuesto, con la bonanza externa que habíamos vivido entre el 2006 y el 2014. Entonces, ese dinero entró, ¿no es cierto? Y por supuesto, aumentó el gasto público. Obviamente, muchas empresas que exportaban también invirtieron más, bajó la tasa de interés, hubo inversión privada, no a la velocidad suficiente, pero hubo inversión privada y se dio de alguna manera, un salto en el consumo, ¿no? Un consumo muy grande, en parte financiado por los gastos del gobierno, pero también, ¿no es cierto?, financiado por un mejor desarrollo de parte del sector productivo, en especial el sector comercial, ¿no es cierto? Entonces, la demanda externa, de alguna manera, alimentó y hizo funcionar las otras variables, por lo tanto, aumentó el gasto público, aumentó la inversión privada en menor escala, pero aumentó sobre todo el consumo nacional aumentó mucho porque teníamos una renta que venía de afuera. ¿Ok? Y eso hizo que el Producto Interno Bruto creciese mucho, especialmente entre los años 2006 y 2014 aproximadamente. Entonces, la macroeconomía nos permite decir, ok, es entender de dónde viene el flujo económico, de dónde viene el dinero que explica que el crecimiento en este periodo haya sido relativamente grande, ¿no? Ahora bien, agarremos otro periodo con esta simplificación de lo que estamos hablando y digamos, ok, del 2015 al 2023. ¿Qué pasó? ¿No es cierto? En ese periodo, lo que pasó, ¿no es cierto?, es que nuestra economía, si en este periodo habíamos tenido un shock positivo, nos habíamos sacado la lotería de los precios de las materias primas, entraba mucho ingreso al país, alimentando al Estado, impulsando el consumo, impulsando la inversión privada. Entre el 2000, especialmente el 2015, caen nuestras exportaciones. Habíamos estado exportando, ¿se acuerdan? 13.000 millones de dólares. Y hacia el 2014 caímos y comenzamos solamente a exportar 9.000 millones de dólares. Entonces, si en este periodo hubo un shock externo negativo, aquí entre el 2015 hacia adelante se comenzó a producir un shock negativo en el sector. Se comenzó a pagar el sector externo, ya no tenía la fuerza suficiente. Comenzamos a vender menos gas, menos minerales, menos soya, etcétera, por lo menos hasta el 2022. Y eso fue bajando. Y eso hizo que los ingresos del Estado disminuyesen. Entonces, lo que ocurrió es que de alguna manera esto quedó parcialmente contenido. Pero el gobierno, en esa época, con una visión keynesiana de la macroeconomía, dijo, no, no nos preocupamos. Si el motor externo se apaga, pues yo tengo el dinero suficiente, tengo la gasolina suficiente para impulsar más el motor interno, la demanda interna. ¿Y qué comenzó a hacer el gobierno? El gobierno dijo, bueno, tengo dinero en las reservas internacionales, puedo meter eso para seguir mis planes de inversión, de gasto público. Y también dijo, no, el consumo va a continuar, voy a seguir pagando los bonos, voy a seguir pagando esta actividad de la gente, voy a meter dinero vía inversión pública para que el aparato productivo siga funcionando. Entonces la macro nos dice, entonces significa que el gasto público, la inversión privada y el consumo de la demanda interna son componentes de la demanda interna, pues comienzan a funcionar con más fuerza. Y en un primer momento, por supuesto, habían los recursos suficientes para hacer esto, y esta caída de ingresos es parcialmente compensada por la demanda interna articulada a los recursos que teníamos. ¿Qué hace el gobierno en ese momento para activar la demanda interna? Primero,
comienza a utilizar las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia, que llegaban en el año 2015 a 15.000 millones de dólares. También en ese periodo, como se había apagado el sector externo y la lectura que existía es que este shock negativo externo, esta caída de las exportaciones que te ha generado una caída de los ingresos que podría haber afectado el producto, es transitoria, se va a pasar en un par de años. Ok, si crees que se va a pasar, que no es estructural, pues lo que tú haces es, por supuesto, activar la demanda interna con los ahorros externos que tenías que estaban en las reservas internacionales y te comienzas también a financiar con deuda externa y también con deuda interna para reactivar el motor interno de la economía. Y resulta que nuestras exportaciones comienzan a bajar un poco, pero yo reactivo la demanda interna porque digo, ok, tengo dinero de la deuda externa. Resulta que en el año 2006-2007 nos habían perdonado la deuda externa a los países amigos y la cooperación internacional. Por lo tanto, tu deuda externa, que siempre se mide en relación al Producto Interno Bruto, es otra variable macroeconómica, estaba como el 50% del PIB en 2005, pero en 2006-2007 eso baja a 17%. Pero en el año 2015, no hay plata. Entonces yo me voy a comenzar a endeudar de afuera para cerrar esta brecha ya de menos ingresos que estaban apareciendo. Y esa deuda externa pasa de 17% a 30% del Producto Interno Bruto. De la misma manera, la deuda interna comienza a aumentar. Más aún, ¿no es cierto? Tú dices, ok, aquí he tenido plata durante mucho tiempo, pero voy a seguir invirtiendo y gastando como si nada hubiera pasado, y el déficit público, la diferencia entre gastos y ingresos comienza a aumentar. Y son 11 años de haber financiado esto con, obviamente, y decían, no, es que lo que pasa es que estoy invirtiendo en carreteras, en empresas, y eso va a retornar en algún momento, ¿no es cierto? Yo estoy activando la demanda interna de la economía. Entonces, para eso pierdo reservas internacionales, aumento deuda externa, aumento deuda interna, y eso va creciendo porque yo parto del supuesto que ya va a volver otra vez las vacas gordas, ¿no es cierto? Y puedo utilizar lo que he guardado en tiempos de bonanza para reactivar la demanda interna, ¿no? Entonces, todo eso se traduce en resultados, por ejemplo, que el Producto Interno Bruto desde el 2014 comienza a caer, salvo lo que ocurre cuando viene la pandemia, que cae muchísimo, -9, rebotamos hasta el 6% y después la economía vuelve a estar entre 2 y 3% de crecimiento. Mucha gente dice, no, la crisis en Bolivia comenzó el 2014, no comenzó estos días o estos años, porque hubo un retroceso. Yo veo que estas variables comienzan a bajar. No, entonces también puedo ver qué pasó con la inflación. En esas épocas la inflación no fue muy elevada, pero dijimos, no, vamos a mantener la inflación con dos políticas macroeconómicas que fueron muy importantes. Los subsidios que vienen desde muchos años atrás, subsidios a los hidrocarburos y subsidios a los alimentos, que cuando tenías mucho dinero, ¿no es cierto?, en el año entre el 2006 y el 2014, pues cuando eras como Arabia Saudita, cuando te ingresaba más de 5.000 millones de dólares de la renta petrolera, pagar los subsidios era sumamente sencillo y no había problema, ¿no? Entonces, mantuvimos la inflación en base a los subsidios a los hidrocarburos y a los subsidios a los alimentos. Después también, como hubo una lluvia de plata, ¿no es cierto?, nos dio lo que se llama técnicamente el Dutch disease o la enfermedad holandesa. En los cursos de macroeconomía, de gestión y políticas públicas, entramos al detalle a entender cómo es posible que una economía le dé la enfermedad holandesa, que es la enfermedad que tiene un exceso de dólares y eso genera un problema en el mediano y largo plazo. Es una típica enfermedad de la macroeconomía, por ejemplo. Entonces, se produce eso y lo que ocurre es que también mantuvimos el tipo de cambio fijo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que nuestras importaciones sean baratas y ayudemos a bajar la inflación. Miren, las importaciones en Bolivia en el año
2006 no pasaban de 3.000 millones de dólares. Saltaron hasta 13.000 millones de dólares y ahora están en algo como 10 o 11.000 millones de dólares. Ahí también el tipo de cambio ayudó a crear una gran población que vive de eso, ¿no es cierto? De 13.000 millones de dólares de importaciones vive buena parte del comercio legal y ilegal en el país. Y utilizamos el tipo de cambio, que el nominal estaba fijo, en cuanto al real, ¿no es cierto? Que eso también se aprende en régimen cambiario, en macroeconomía, el real comenzó a apreciarse y por eso productos de la China, de Argentina, de Brasil, de Perú comenzaron a ser baratos y ayudaban a que la inflación baje. Eso tenía repercusiones sobre la producción interna, ¿no es cierto? Y esa era un poco la contradicción. Pero la macroeconomía te ayuda a entender que en el sector externo también se producía ese problema. Como podrán ver, ¿no es cierto? Esta es una ecuación muy sencillita, donde hablamos del producto, el consumo, la inversión privada, el gasto público y el sector externo, y podemos utilizar y hacer el análisis macroeconómico para entender. ¿Para qué sirve el análisis macroeconómico? A tomar decisiones. Las empresas, mira, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? ¿Qué va a pasar con la inflación? ¿Qué va a pasar con el crecimiento? Las empresas toman decisiones sobre eso. Y obviamente un máster en gestión y políticas públicas tiene que entender el contexto macroeconómico, ¿no es cierto? El contexto macroeconómico para tomar decisiones, para ayudar, para resolver, cómo resolvemos un problema de shock. Entonces, esa es la macro, ¿no es cierto? Es un análisis que se produce en diferentes variables de manera agregada que nos permiten tomar decisiones. En nuestra maestría en gestión y políticas públicas, nosotros hacemos muchísimo énfasis en que nuestros estudiantes sepan micro, ¿no es cierto?, que es entender los árboles del bosque, pero al mismo tiempo sepan entender lo que pasa en el bosque en general, que es la macroeconomía, y como acabamos de ver, se puede aplicar a cualquier realidad económica, ¿no es cierto? Se puede aplicar a las economías grandes, pequeñas, medianas, al mundo, y si no entendemos bien la macroeconomía, las políticas públicas que realicemos no van a estar adecuadas. Por lo tanto, si tú quieres estudiar una maestría en gestión y políticas públicas, tal vez te gusta la macro, ¿no es cierto? Y nos podemos ver este semestre, ¿no es cierto? Comenzamos nuestras aulas, nuestras clases comenzamos ahora en marzo, ¿no es cierto? Y podemos profundizar esta clase en un bimestre con 16 sesiones. Nuestro programa es un programa ejecutivo, es un programa donde trabajamos los días sábados, de 8 de la mañana a 8:30 de la mañana a 8:30 de la noche, y hacemos ejercicios, discutimos, analizamos. Es un programa de sumergión total en un día, ¿no es cierto?, en todos los sábados. Y nuestro programa, por supuesto, ¿no es cierto?, te permite estudiar y trabajar. Además, te permite hacer tu curso en línea, como estamos haciendo ahora. Tenemos toda la tecnología para dar clases en línea. Entonces, si tú estás en Santa Cruz, Potosí, o si estás en Dinamarca, y hemos tenido alumnos de Dinamarca, si estás en Brasil, o si estás en otra parte del mundo, también puedes hacer un curso de gestión y políticas públicas que se basa mucho en Bolivia. Nosotros en este programa somos antenas. Nos conectamos a lo mejor que está pasando en teoría económica a través de nuestro convenio con Harvard, en políticas públicas, en fin, en toda la frontera del conocimiento. Por eso somos antenas, ¿no es cierto? Pero también somos raíces, conocemos la realidad de las políticas públicas, los temas sociales, los temas de medio ambiente, los temas económicos. Por lo tanto, es un curso sumamente práctico, ¿no es cierto? Y lo que tú aprendes el sábado, lo estás aplicando el día lunes o martes en tu trabajo. Entonces, este es nuestro programa, estamos ya hace muchos años haciendo, tenemos muchos graduados. Además, no es solo para economistas o para gente que está vinculada a las ciencias sociales. En realidad, si eres un médico, si eres un arquitecto que necesitas y te interesa la política pública, por supuesto, nosotros tenemos 30 años y centenas de graduados
porque tú vienes aquí a adquirir una nueva personalidad, una nueva formación, te pones un nuevo formato y nosotros tenemos clases muy prácticas donde aprendemos de casos de estudio, donde aprendemos de la experiencia de un arquitecto que sabe hablar de proyectos para una carretera, aprendemos de ingenieros, aprendemos obviamente de economistas, de administradores, y los profesores son altamente calificados que conocen la realidad teórica y práctica de Bolivia por muchos años en diferentes tipos de áreas. Por lo tanto, los invito a que hagan parte del futuro, vengan a ser parte de la solución, porque los desafíos de las políticas públicas son complejos y difíciles. No hay soluciones fáciles, no hay soluciones mágicas. Entonces tenemos que estar mejor preparados con instrumentos, con teorías, con análisis, con actitudes para transformar en nuestro país y para que generemos más desarrollo. Ahora, abro las preguntas y tal vez le pido a Carmencita y a mis colegas que les pongamos la información más administrativa, más estadística, y si alguien se anima pues a hacer la revolución de la producción, pues está totalmente invitado a la maestría en gestión pública, donde, como verán, vamos a profundizar mucho los temas de la macroeconomía. La macroeconomía y sus venturas y desventuras nos van a acompañar mucho tiempo. Y de hecho, toda la crisis que estamos viviendo de diferente tipo, de falta de dólares, de gasolina, de diésel, tiene una explicación macroeconómica y hay que conocerla en profundidad. Además, como les digo, hay diferentes escuelas y nuestros profesores, algunos son más liberales, otros son más keynesianos. En fin, nosotros creemos en la libertad de cátedra, creemos en la diversificación de la producción, creemos que el pensamiento económico, social, político, de políticas públicas es diverso y aprendemos de absolutamente todo. Creemos en la democracia y las ideas y creemos, por supuesto, en los valores y principios que nos inspira nuestra Iglesia Católica. Así que ahí me quedo, compañeros, yo los estoy viendo a todos, me encantaría que, por ejemplo, voy a mostrar a mis amigos del TikTok, ay, cara, voy a mostrar a mis alumnos, de mis amigos del TikTok, cómo está aquí el grupo, para que puedan ver, digamos, y si pueden prender sus cámaras para que por lo menos nos saludemos, creo que va a ser una muy buena cosa, si por favor podrían prender cámaras. Miren, ahí yo tengo aquí mi retorno, ¿no? Estoy yo transmitiendo desde acá, y aquí están las personas. Gracias a Guillermo, gracias a Mauricio, gracias a Rosana, gracias a Mario, a José, a Armando, a Raúl, a Luis, a Rodolfo, a María René, a Marcelo Mancilla, a María, etcétera, a Marcela también, a todos ellos. Pues esto es el curso de gestión y políticas públicas. Esta ha sido una primera aproximación a estos temas y ojalá que algunos de ustedes nos puedan acompañar. Así que los dejo en libertad para sus preguntas. Ya tengo ahí a Valeria levantando la mano. Mi equipo, por favor, si podríamos ver. También preguntas sobre el curso de macro, pero también preguntas, por supuesto, de la introducción a la macroeconomía que hemos hecho. Yo también voy a recibir preguntas del TikTok. Adelante. Hola, ¿quién tenía que ahí que preguntar? A ver, le vi una mano levantadita. Buenas noches, dice Valeria, excelente presentación, gracias, muchas gracias. No dejan hablar por micro, dice, por favor, Tatiana, si a los que piden puedes abrirles el micrófono. Tatiana, ¿estás ahí? ¿Tú puedes hacer eso? Yo puedo también Sí, leer. por favor, si quieren abrir micrófono, que levanten la mano, por favor. Levanten la mano los que quieran preguntar y obviamente aquí yo les voy a también dar, ¿no es cierto? En el TikTok, que los tengo aquí a mis amigos, vamos a poder trabajar. Se me han caído, pero ya los estoy recuperando. Muy bien. Ok, a ver, adelante Valeria, te escuchamos. Buenas noches, Gonzalo. Qué gusto poder conversar contigo. Siempre
te sigo. Me ayuda mucho a entender muchas cosas, gracias. Am, dos preguntas, una más relacionada tal vez con el contenido y la segunda más sobre la organización de la maestría. Una primera cosa que a mí me interesa mucho es, bueno, desde tu perspectiva, tal vez cómo las ciudades están contribuyendo al desarrollo macroeconómico. Me interesa a mí mucho el tema urbano. Y bueno, me gustaría saber, digamos, cuál crees tú que sería la importancia en esto. He visto que la maestría también está tomando en cuenta un poco de la cuestión urbana también. Y bueno, lo segundo que quería saber, Cacho, era no sé si van a haber algunos programas de becas, aparte del tema de Harvard. Entonces, esas dos preguntas yo tenía. Muchas gracias. Gracias. Voy a pedir primero a mi colega que nos hable de las becas y del tema administrativo. Carmencita, por favor. Claro que sí, jefe. Valeria, aparte de la beca de Harvard, tú tienes otros beneficios también con la maestría. Por ejemplo, el tema del English for Business, el programa de inglés para negocios, el cual lo puedes cursar de manera gratuita durante toda la maestría. Este programa es virtual y las clases son o los lunes o los miércoles o los martes o los jueves, depende del nivel que tengas. Aparte, también tienes dos bootcamps que puedes hacer. Estos bootcamps son cursos cortos aplicados durante la maestría. Hemos tenido cursos del software R, hemos tenido cursos de design thinking, agile y todo eso, ¿no? Y el tema, como decía Gonzalo, el tema de la beca de excelencia. El mejor estudiante de la maestría tiene la opción de hacer un curso ejecutivo en la Universidad de Harvard con una beca parcial por parte de nosotros. No sé, la inversión, te comento que ya tiene una subvención muy importante de más del 50% de la inversión original. La inversión es de 32.000 bolivianos que se dividen Toda la en maestría. 22 cuotas. Exacto, los 2 años dura es el valor que les acabamos de mencionar. Y también en el tema que tú decías, Valeria, de temas de las ciudades, pues es un tema central. Cuando hablamos de desarrollo local, por supuesto que vemos la temática, qué hacemos con nuestras ciudades, qué hacemos con el tema de las ciudades inteligentes, el tema del medio ambiente, la gestión local. Entonces sí se toca, por lo menos en unas 3 o 4 materias, el tema urbano, ¿no? Y bueno, teníamos una pregunta de Luis Fernando Cuellar en el chat. Luis Fernando, si estás interesado, por favor, cualquier consulta, nosotros estamos en el 788-28009. Ahí te voy a mandar toda la información, por favor, sobre el proceso de admisión para la maestría. Ok, a ver, ¿alguien más se anima a alguna pregunta? Puede ser del tema macroeconómico, puede ser de la maestría, lo que deseen. Ahí dice, pregunta, a partir de la temática macroeconómica, ¿cuál es la mejor combinación de indicadores? Bueno, mira, ese es un tema muy importante. Esto es como los médicos. Un macroeconomista tiene que ver varios indicadores. Va a haber indicadores generales como qué pasa con el Producto Interno Bruto, qué pasa con el empleo, qué pasa con la inflación, qué pasa con el déficit público, pero también hará análisis mucho más precisos sobre lo que pasa con el tipo de cambio, lo que pasa con el comercio exterior, lo que pasa con el consumo, lo que pasa con el ingreso de las personas. Entonces, dependiendo de la aproximación que tú hagas, puedes hacer un zoom y ver la macro desde sus 3 elementos claves que son inflación, desempleo y producto, pero puedes acercarte como con un micrófono o con un microscopio, perdón, y entender mucho más en detalle la política, por ejemplo, sectorial, hidrocarburos, ingresos, impuestos, en fin, ¿no es cierto? Hay muchas cosas. Generalmente la macroeconomía también tiene en lo general la política fiscal, que es sobre todo la política del gobierno a través del presupuesto general del Estado, pero también está la política monetaria que se la hace a través del Banco Central de Bolivia y obviamente el Banco Central de Bolivia tiene varios instrumentos además de la tasa de interés para regular los mercados. Todo eso se ve en la macroeconomía. A ver, otra que dice, a partir de la temática macroeconómica, bueno, acabo de responder esa pregunta.
Muchas gracias por... Carolina nos pregunta cuáles son los criterios de selección que utiliza la universidad para aceptar o rechazar a los postulantes a la maestría. Bueno, Adelante. Carolina, nosotros tomamos una prueba de admisión que básicamente es un diagnóstico para saber si tú necesitas algún conocimiento previo antes de realizar la maestría. Esta prueba es virtual y gratuita y ya tenemos las fechas también definidas. Y después, que es lo más importante para nosotros, es la entrevista con el director de la maestría, ¿no? Ahí toman en cuenta mucho tu profesión y tu desempeño laboral y el director es el que hace la decisión de la aceptación o no a la maestría. Muchas gracias. Marco Michel quiere hablar, por favor. Adelante. Sí, y Armando nos pregunta si la maestría cuenta con diplomados intermedios. No, Armando, es solamente la maestría, solamente tenemos la maestría completa para terminarla, ¿no? Jefe, tenemos una pregunta de Roberto, ¿se la leo? Adelante, Roberto. ¿Sí? ¿Cuáles O- son las reales causas que llevaron a la pérdida de las reservas internacionales en Bolivia desde un punto de vista macroeconómico? Bueno, mira, eso es fácil de responder. Es básicamente, ¿de dónde vienen los dólares? Del sector externo. Entonces, si bajan las exportaciones, si hay poca inversión extranjera directa, si tienes poco préstamo internacional y si al mismo tiempo las remesas que mandan las personas de afuera bajan, el sector externo se ve estrangulado, ¿no es cierto? El sector externo, que es básicamente por donde vienen los problemas. Entonces, si eso ha caído, pues es una de las razones por las cuales no hay dólares. La otra es que también, como tú tenías una gran reserva de dólares, tenías como 15.000 millones de dólares, estas reservas pues también han bajado a 1.709, el dato de diciembre, de los cuales una parte es oro físico y otra parte son reservas que están en efectivo, que serían como 166 millones. Esas son las dos razones por las cuales hay una escasez de dólares. El sector externo ya no te genera la cantidad de dólares que antes te generaba y los dólares que tenías para amortiguar de alguna manera, que eran las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia, tampoco las tenemos, ¿no? Ujú. Adelante, Marco Michel. Micrófono. Micrófono. Está abierto. Está habilitado el micrófono de Marco, pero creo que no lo Volumen tal escuchamos, vez Marco. no te oímos. ¿Cómo está funcionando, en cuanto Marco resuelve su problema técnico, cómo está funcionando ahora el bolsín? Ya no hay bolsín. Nosotros hemos cambiado el sistema del bolsín por un tipo de cambio de banda que es fijo, que ahorita está en 6.86, 6.96 formalmente, y que eso ha ido cambiando en los últimos meses, especialmente años, y pues hay un debate que se han creado mercados paralelos, por ejemplo, donde el tipo de cambio, pues, si utilizamos, por ejemplo, la intervención que ha hecho la ASFI a los bancos, diciéndoles 5% y 10% de banda para las comisiones, estamos hablando de un tipo de cambio que está en 7.20 y 7.60. Si agarramos el mercado paralelo, el valor va a ser diferente, ¿no es cierto? Pero ya no tenemos el bolsín como fue, digamos, yo diría, en los primeros años del 21.060. En otros países sí existe bolsín. El bolsín es básicamente un lugar donde tú puedes comprar y vender dólares. El Estado compra y vende dólares a través del mercado. El bolsín, hay dos tipos de régimen cambiario. El tipo de cambio fijo, donde el Banco Central dice el tipo de cambio va a ser esto y se compromete a vender y comprar a ese tipo de cambio la cantidad necesaria de dólares. Y también tenemos el régimen cambiario flexible, que en teoría es hecho por la oferta y la demanda de los dólares, la oferta que viene del sector externo y la demanda que también viene vía importaciones. En pocos países existe un tipo de cambio completamente flexible. En la mayoría existe lo que se llama un régimen de tipo de cambio sucio, porque el Banco Central interviene para que las variaciones del tipo de cambio no sean muy elevadas. El tipo de cambio sucio era lo que era el bolsín, que existe en varias partes del mundo.
Parece que Marco Michel. Ahora sí, Marco, ya Marco Michel, adelante. No, no No se te lo- oímos, qué pena. no se ve. Tal No vez se su oye. pregunta la puede escribir Tal por vez el si chat. la puedes escribir, si hay algún problemita ahí. Eh, Tenemos algunas preguntas en TikTok. ¿Le parece? Adelante. Ya. La primera consulta es si necesitan tener el título ya de graduado de licenciatura para ingresar a la maestría. Adelante, Carmencita. Buenas noches. No, no es necesario que lo tengas todavía. Hay algunas personas que inmediatamente hacen la licenciatura, pueden optar a hacer la maestría. Para el segundo año de la maestría sí requerimos ya el título culminado, pero no mínimo tienes que estar en taller de trabajo de grado. No debes de ver ninguna materia en la universidad. Otra consulta es respecto al convenio con Harvard. También preguntan si las clases son en inglés y si se necesita alguna base del idioma. Mira, las clases son en español. Tenemos el convenio con Harvard que nos permite manejar sus casos y muchas cosas que en la mayoría los traducimos. Y tenemos el inglés para negocios, que es un programa gratuito para quien entra a nuestra maestría, donde te permite mejorar tu inglés, de tal manera que puedas salir bilingüe. En algunos casos se utiliza alguna literatura en inglés, que no debe pasar de un 10 o 15%. La mayoría de la literatura, las clases, los casos están en español. Aquí hay una pregunta también interesante que dice que tiene que ver con la macro. ¿Quién se beneficia del 28%? Miren, ahí hay un tema bastante polémico. Da la impresión que los bancos, que no son, mucha gente no los quiere a los banqueros, a veces con razones, ¿no es cierto? Pero en este caso, esa comisión refleja la escasez de dólares. No es necesariamente una imposición de los bancos. Los bancos tampoco tienen dólares y no han recibido dólares del gobierno para atender las necesidades de la gente. Entonces, cuando alguien va y le quiere comprar, digamos, $1 millón para comprar algo de Colombia, por decir algo, el gobierno no hay ese dinero. Entonces, ¿qué hace el banco? El banco va al mercado paralelo y busca, y va al mercado de los exportadores de Bolivia y les dicen, véndeme tu dólar. Pero el exportador no le vende a 6.96, le va a vender, como ha estado ocurriendo antes de la regulación de las tasas de transferencia, a, digamos, 7.90, 7.95. Obviamente, el banco transfiere ese valor al que va a comprar el dólar, al que quiere el $1 millón. A rigor es altamente probable que la comisión no haya subido tanto. Antes la comisión era 3%, de repente está a 3,5, 4, pero no creo que en la práctica haya subido. Esas comisiones de 25, de 20%, en realidad están reflejando lo que está pasando en el mercado de divisas, para quien me ha preguntado eso. Muchas gracias por la explicación. Me preocupa nuestro país, existe meritocracia. ¿Hay algún financiamiento, algún banco para poder cancelar la maestría? Sí, creo que hay, ¿no es cierto? Tenemos Sí. varios programas que si te contactas directamente con Carmen Pacheco, te puede ver cuáles son. Ahí tenemos algunos convenios con algunos bancos que dan crédito educativo y eso podría ser interesante para ti. Sí, Ahora, lo Wilmer. importante de tu pregunta, si me permites, es el tema de la importancia del capital humano. Es fundamental. Solamente con gente mejor formada vamos a sacar mejor. Ahora, digamos, conectando lo macro con la educación, mucha gente dice, hoy no consigo dólares, ¿qué hago con el dinero que tengo? Yo les digo, inviertan en lo más valioso y poderoso que hay en la humanidad, las ideas, el capital humano. Si no puedes conseguir dólares, invierte en educación, ¿no es cierto? Porque eso te va a aumentar tu capacidad de generar recursos a futuro y tener unas mejores condiciones de vida. Se dice ahora que las ideas son el nuevo petróleo del mundo, y eso es verdad. La educación, por lo tanto, es fundamental. Buenas noches, gracias por compartir sus valiosos conocimientos y experiencias. Consulta, ¿qué debería hacer un ciudadano común para proteger sus ahorros por depositar sus entidades financieras en bolivianos
frente a la inminente devaluación en procura de preservar valor adquisitivo y sí una eventual devaluación y también afectará nuestros ahorros de las AFPs. Bueno, a ver, yo les diría que lo que hay que hacer, pues, es diversificar nuestras inversiones. ¿No es cierto? Es decir, no, o sea, colocar, si es posible, hay todavía buenas operaciones con los bancos, donde puedes ganar 6, 7% al año en bolivianos, eso no está mal. Si puedes conseguir invertir un poco en dólares, si puedes y tienes la posibilidad de conseguir un crédito y hacer inversiones en el sector inmobiliario también podría ser interesante, invertir en educación. La idea en estos momentos es hacer lo que las abuelas recomiendan hace siglos, ¿no? No pongas todos los huevos de la en una sola canasta, diversifica las canastas, ¿no? No sé, bueno, a ver, Marco, otra vez, por favor, seguimos, queremos oírte. Adelante. Sí, Ahora sí se escucha. ¿se escucha? No, no. No. Bueno, qué pena, qué pena. A ver, no sé si Marco, hay más nos puede preguntas, escribir al chat. comentarios en Tenemos el chat. otras consultas igual en TikTok, jefe. Una nos Adelante. preguntan, ¿diversificar o invertir en educación? Bueno, mira, depende de la edad que tienda, aunque a pesar yo diría que para todos, yo creo que hay que hacer ambas cosas, ¿no es cierto? Porque la educación, la inversión en educación, en un programa, en un estudio, donde quiera, no necesariamente con nosotros. Hay buenas ofertas también en otros sectores. Hay que diversificar. Y una de las variables, una de las patas para la diversificación, sin duda alguna, es la educación. Nadie te va a quitar lo que pongas aquí y te va a convertir en una persona mucho más emprendedora, porque no solamente inviertes en educación para conseguir un mejor trabajo, eso va a ser más difícil cada vez a futuro, pero para emprender, para innovar, para ser tú mismo, ¿no es cierto?, el generador de empleo, ¿no? Hay una pregunta de Edwin. Nos consulta si cada año se abre la maestría. Sí, Eddie, cada año se abre la maestría. De hecho, este año cumplimos 30 años con la maestría en gestión y políticas públicas. Ininterrumpidamente, todos los años hemos tenido clases, ¿no? A ver cuándo son. Hay otra consulta que menciona si es que en la maestría se ve un poco del tema de políticas para el beneficio del medio ambiente. Definitivamente, hay un par de materias, ¿no es cierto?, que entran en profundidad. El tema de medio ambiente lo estamos poniendo a lo largo de todas nuestras materias, porque es clave. Transformación digital y medio ambiente son los nuevos conductores, los nuevos drivers, ¿no es cierto?, de todo nuestro programa. Pero en particular hay materias donde se ve el tema del medio ambiente, se lo analiza desde el punto de vista económico, político, de las políticas sociales, desde la parte un poco más técnica, si tú quieres. Sí, tenemos un fuerte énfasis en tema de medio ambiente. Hay otra consulta referida, ¿Cuánto tiempo dura el English for es- Business? Depende un poco, ¿no? Depende de tu nivel de inglés. Si tienes un inglés intermedio, probablemente un año y medio es suficiente, pero si tienes un inglés más básico, probablemente un par de años vas a necesitar trabajar y eso te lo damos nosotros. Sí. Roberto, le voy a mandar la información de finanzas. Ya tengo su contacto, le envío. Si puedes repetir el número del contacto, por favor, yo también lo voy a poner aquí en mi TikTok. Claro que No sé sí, cómo. es el Lo voy a poner, a ver si 7, alguno de ustedes me ayuda y lo pone. A ver, es el adelante. 788 788-28009. 28 28. 28009. 009. 788 29 28. 28 009. 009. Ese es el WhatsApp donde les pasamos toda la información que quieran y pueden preguntar lo que deseen también. Sí, hay evaluación de impacto, hay clases de estadística y de econometría muy aplicados, no son las viejas teorías donde uno se pierde en el cálculo y la matemática, sobre todo es entender el concepto y usar muchos paquetes. Tenemos cursos de estadística y todo lo que es econometría, ¿no? consultan si el curso de English for Business es gratuito con la maestría. Exactamente, sí es gratuito con la maestría.
Otra consulta es la duración de la maestría y el costo. Empezamos la maestría en marzo, el primer año va de marzo a noviembre y el segundo año va de febrero a octubre. Ustedes hacen el trabajo de grado durante el segundo año de la maestría y la inversión es de 32.150 bolivianos que son pagaderos en 22 cuotas durante los 2 años de la maestría. Pregunta, Perla tiene una consulta. Ay, perdón, Gabrielita. ¿Cree usted que será oportuno realizar la maestría por mucho que la macroeconomía, ¿qué dices? Es Por la abogada, mucha por la mucha macroeconomía. macroeconomía que se lleva? Mira, nosotros tenemos un programa con 30 años de experiencia y hemos tenido decenas de abogados, ¿no es cierto? Y nuestra metodología es muy aplicada, basada en conceptos, vas a aprender macro no solamente de tus profesores, sino de tus colegas que tienen visiones diferentes, médicos han trabajado con nosotros, lo hacemos de una manera que cualquier persona pueda entender y hacer el seguimiento a este tipo de cosas, porque trabajamos con casos, vemos realidades concretas, así que no te preocupes, hay centenas de abogados que han estudiado con nosotros y les ha ido muy bien. Carolina dice, ¿el curso de inglés es presencial o tiene la modalidad híbrida de la maestría? Carolina, el curso de inglés es netamente virtual, la maestría es híbrida, pero el curso de inglés es virtual. Los cursos son en horarios ejecutivos de 7 a 9 de la noche. En días que no es la maestría, lunes y Sí, miércoles o o martes y martes y jueves. jueves, correcto. Marco todavía no puede A ver, adelante, escribirnos. Marco, otra vez, intentaremos una vez más, o tiene que hacer una transformación digital. Sí, no lo escuchamos. Gabrielita, otra pregunta habrá por Hola, TikTok. hola, 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 ¿me escucha? Ahora Ahora sí, sí. le escucho, adelante. Perfecto. Bueno, por fin encontré la solución. Gonzalo, buenas noches. Bueno, yo tengo tres preguntas, no sé si las puedo expresar, voy a tratar de ser lo más breve y rápido posible. Si me permite, la primera, lo he escuchado varias veces y en los últimos días decir de que el déficit fiscal es el problema madre o de fondo de la economía boliviana. Indudablemente comparto con usted de que ese es el mayor problema y que la política a seguir es achicar el Estado. Eso creo que lo sabemos muchos acá en Bolivia. Pero lo que no me queda claro es de que algunas de sus declaraciones la hizo en los momentos en que empezó a disminuir las reservas internacionales netas. Y yo me preguntaba, pero ¿cuál es la conexión y mayor aún con la coyuntura de la escasez de dólares? Y uno dice, a ver, si el déficit fiscal ocurre en moneda nacional, en boliviano, o es que usted se refiere a que la conexión viene por el lado de la deuda pública externa, de que las obligaciones de pago presiona sobre la RIC porque hay que cumplir los vencimientos en cada año. Bueno, mira, lo que ocurre es ahí es que no te olvides que el Estado es el mayor demandante de dólares. Necesita por año, como solo para importar gasolina y diésel, 3.000 millones de dólares. Para los subsidios necesita otro tanto, de 1.700 millones de dólares. Entonces, la conexión está asociada justamente a que además muchos de los, o sea, del dinero que se gasta innecesariamente podría estar ayudando a cubrir justamente las reservas. Entonces, la idea es que además con las reservas internacionales tú le has prestado a yacimientos, a ENDE, le has prestado dinero también a YPF de yacimientos de litio, a la empresa de azúcar. Entonces, has expuesto a la economía y has usado los dólares. Entonces, hay que reponer esos dólares, no solamente aumentando los dólares, sino también cortando las necesidades de dólares que tiene el Estado, ¿no? La segunda, muchas gracias, la segunda tiene Sí, que ver con la balanza de pagos. A ver, en la parte del superávit déficit primario y secundario, en la primera sabemos de que en esa parte se ve la capacidad de pago de los intereses y en la segunda se ve la capacidad o no de pago del capital.
En esos términos, Gonzalo, ¿cómo está Bolivia? ¿Tiene capacidad de pago del capital en función a sus vencimientos de corto y mediano plazo? Porque no hace mucho yo vi de que Bolivia se había convertido en el tercer país más endeudado de Sudamérica, inclusive superando a la Argentina. Argentina está en el quinto puesto, el primero está Venezuela, el segundo Brasil y nosotros estábamos de tercero. Entonces, mi pregunta es esa, ¿cómo estamos en términos de Ya. balance de pago? ¿Podemos entrar en default de aquí a poco? Sí. ¿Por ¿Tenemos qué no capacidad? haces la tercera pregunta también para de una vez responder las dos? Ok, perfecto. La tercera, y sobre el tema actual. Eh, el tema de la escasez de dólares, ¿no? Sabemos muy bien la caída, la caída de las exportaciones de gas, la caída de las reservas internacionales, todo. Pero lo que la gente de la calle se pregunta y especula, ¿no? Me dicen lo que pasa es que la gente tiene sus dólares debajo del colchón. Yo le digo, no, no creo. No, lo que pasa es de que el expresidente ordenó a sus bases en el trópico que escondan sus dólares y que no circule. Entonces, un poco que la pregunta es, ¿qué pasa con el circuito financiero doméstico? Es decir, ¿qué pasa con el dólar físico? Porque hablando con mis amigos banqueros, hablábamos esta tarde del dólar virtual y del dólar físico. El dólar virtual es el que se realiza a través de la banca electrónica, los registros contables con las bancas del exterior. Pero el dólar, por ejemplo, cuando uno va, y yo supongo que sucede lo mismo en La Paz, acá en Santa Cruz uno va a la plaza a Sí, buscar dólares y físicamente no hay. Entonces, sí. eso es De porque, acuerdo, a ver, voy a intentar responder las dos preguntas cortito. A ver, en el caso del sector externo boliviano referido a la deuda externa está alrededor del 30% del PIB. Entonces, en principio, eso no es la más grande de América Latina ni de cerca. Es decir, tienes margen de deuda externa, ¿no es cierto? Pero el problema es que también te observan tu deuda interna y la deuda que tienes con las empresas públicas. Si incorporas las dos, estás en un 80%. Pero a nivel correcto. externo hay márgenes, ¿no? Número uno. Número dos, sobre el tema es evidente que el país, no solo de ahora, desde hace mucho tiempo, mucha gente atesora dólares, especialmente después de la hiperinflación que ha habido en el 85. Entonces, hay una cantidad de dólares en el mercado legal, de gente que ha ahorrado en dólares legítimamente, pero también seguramente dólares vinculados a partes ilegales, ¿no? Y eso ayuda de alguna manera a que el tipo de cambio no se haya disparado más de lo que ha ocurrido en estos días, ¿no? Bien, este, a ver, ¿alguna otra pregunta? Veamos curso de inglés, hemos dicho que ya es híbrido. Eh, Michelle nos pregunta, ¿en qué temas se debería tener una buena base previa para poder cursar la maestría? Bueno, en realidad, ¿no es cierto? Tienes que tener una formación en diferentes áreas, no necesariamente tienes que ser economista o cientista político o otra rama vinculada a las ciencias sociales. Esto es una maestría que está muy bien diseñada para el caso de que puedan venir de múltiples profesiones, ¿no es cierto? Se comienza prácticamente de cero en muchas cosas, entonces no necesitas una carrera en particular. Como te digo, hemos tenido médicos, hemos tenido arquitectos, hemos tenido ingenieros, hemos tenido abogados y a todos les ha ido muy bien, Michelle es graduada además de la EPC, jefe, así que no va a tener ningún problema. por supuesto. Hoy mi hijo me preguntaba sobre el precio del dólar y que ves una manera muy sencilla, pues el dólar es como el precio de la papa. Si estuvieras en un mercado de oferta y demanda, pues libre, el precio de la papa sería determinado por la producción de papa y la gente que consume la papa, si estuviéramos en un tipo de cambio flexible. Lo que ocurre con nuestros dólares es que hemos fijado el precio, ¿no es cierto? Entonces, al fijar el precio, lo que ha ocurrido cuando teníamos las reservas internacionales de 15.000 millones de dólares, lo que ocurría es que esa piscina de plata te permitía mantener el dólar fijo, porque si ibas a demandar dólares, pues tenías el dinero suficiente. Ahora ya hay menos dólares y eso ha hecho que el gobierno no ha cambiado que el tipo de cambio sea fijo, que el dólar sea fijo, ¿no es cierto? Pero ahora se ha desarticulado el tema de las divisas porque hay mucho menos
exportaciones e ingresos de divisas y hay una mayor demanda de dólares y eso ha desarticulado un poco y se han creado mercados paralelos, ¿no? Bien, creo que estamos ya con más preguntas, comentarios, creo que ya estamos, ¿no? Entonces, nuevamente vamos a repetirles el teléfono si alguien quiere más información y obviamente vamos a seguir discutiendo. En una semana vamos a hacer una presentación parecida, pero esta vez ya hablando de otro tópico de la política pública, nos citó del tema del medio ambiente, por ejemplo, que es una aplicación también. Les vamos a comentar cuál es nuestro contenido en nuestra maestría en gestión y políticas públicas. No sé si hay algo más. Gabrielita, no sé si tenemos más preguntas. Hay unas dos últimas consultas. La primera se refiere a si hay algún tipo de beca o descuento para ingresar a la maestría. Y la segunda consulta va dirigido hacia si incluye igual diplomados o cursos dentro de la maestría. Adelante, Carmencita. Como ya habíamos indicado, la maestría cuenta con una subvención muy importante de más del 50%. La inversión es de 32.150 bolivianos que se pagan a lo largo de los 2 años de la maestría en 22 cuotas. Y tenemos la beca de excelencia, la cual le otorga al estudiante, al mejor estudiante de la maestría, la opción de hacer un curso ejecutivo en la Universidad de Harvard, becado por nosotros. Aparte, tiene el otro beneficio de realizar el curso del English for Business de manera gratuita. Los dos bootcamps que también tenemos, que son cursos muy aplicados, con cursos cortos, y durante el tiempo que el estudiante haga la maestría, puede escoger hacer cualquiera de los bootcamps que tenemos en oferta, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias. Entonces, tenemos el teléfono para atender sus consultas más particulares. Lo vamos a repetir, 688. No, 788 sí, 28009. ok, muy bien. Entonces, si quieren más información, con muchísimo gusto, les agradezco mucho su atención. Estamos a la orden y espero que algunos de ustedes se anime a invertir en capital humano y haga parte de la solución de los complejos pero retadores problemas que vamos a enfrentar, ¿no es cierto?, como país, y lo mejor es tener un mejor capital humano, ¿no? Muchas gracias, jefe. Ok, gracias a ustedes, un gran saludo. También muchas gracias a mis amigos del TikTok que nos han acompañado. Me preguntan si hay diplomados. Sí, va a haber diplomados. Queremos hacer una alta gerencia de cortito, por ejemplo, de 2 meses. Va a haber cursos de ERE, tenemos cursos, varios tipos de cursos, ¿no? Y bueno, ahí los vamos a atender. Y en breve, pues, habrá más información. Así que les agradezco muchísimo a la gente que nos ha acompañado en el TikTok y a la gente también que ha tenido la gentileza de entrar a nuestro Zoom y bueno, a la orden para cualquier cosa. Muchas gracias. Gracias. Bien, salió todo.